Lo primero que vamos a hacer es implementar en Scala una clase para representar vectores en el plano bidimensional. Bien, cada vez que queramos definir una nueva clase en Scala, lo primero que tenemos que plantearnos es qué tipo de información queremos que guarde cada uno de los objetos de la correspondiente clase. En el caso de los vectores bidimensionales, podríamos plantearnos que para almacenar en memoria un vector guardáramos sus componentes cartesianas, su componente x y su componente y. Esa sería una posible representación del vector, y esa información que guardamos para cada vector, las dos componentes en este caso, son lo que llamamos técnicamente los atributos de la clase. Otra opción, alternativa, sería almacenar los vectores en memoria, de forma que para cada uno de ellos lo que guardemos en vez de las componentes cartesianas fuera el módulo y el argumento. Vamos a centrarnos en la primera implementación que hemos comentado. Entonces definimos una clase en Scala para representar vectores. Los nombres de clase suelen empezar por mayúscula por convenio en Scala. Y una clase, un objeto de tipo vector, va a tener dos atributos. El atributo x, que va a ser un número en punto flotante, y otro atributo llamado y, que va a ser otro valor en punto flotante. La idea es que aquí guardamos la coordenada x del vector y aquí guardamos la coordenada y del vector. Bien, con esta definición de clase ya podemos crear objetos de tipo vector dentro de un programa donde nos hiciera falta usarlos. Por ejemplo, si tenemos el programa ejemplo y dentro de él queremos crear un vector v1, la forma de hacerlo es mediante lo que llamamos el constructor de la clase. El constructor es una operación especial de la clase que me permite construir, crear objetos que pertenezcan a esa clase. Para invocar el constructor de la clase, recordar que ponemos la palabra new seguido del nombre de la clase, y en este caso, como el constructor toma dos argumentos, este de aquí y este de aquí, a la hora de llamarlo tenemos que pasar dos parámetros, como estos dos, de tipo double. La idea es que este parámetro de aquí es el que va a instanciar la componente x del vector que estoy creando, y este otro va a instanciar la componente y. ¿De acuerdo? Acabamos de crear un objeto de tipo vector, cuya componentes cartesianas son 100,5 y 200,7. Ese vector se habrá guardado en alguna parte de la memoria del ordenador, y con v1 tenemos una referencia al objeto que acabamos de crear. Mediante v1 podemos acceder al objeto creado. Si por ejemplo yo ahora quisiera pintar por pantalla cuánto vale la componente x del objeto v1, podría utilizar la notación punto para acceder a su atributo x. Pongo el objeto que quiero manipular, punto, y el nombre del atributo al cual quiero acceder. Y en este caso pues pintaríamos por pantalla 100,5. De forma similar podríamos acceder al atributo y. Si quiero crear otro vector distinto a este que tengo, un nuevo vector, ¿cómo lo hago? Pues invocando de nuevo el constructor. Supongamos que ahora quiero crear un vector donde la componente x es 10,8 y donde la componente y es 20,1. Y ya tenemos dos objetos de tipo vector en la memoria, uno referenciado por el valor v1 y otro referenciado por el valor v2. Si ahora quisiéramos acceder a los atributos del objeto v2, lo haríamos también utilizando la notación punto, donde empezamos escribiendo en este caso el nombre del objeto que queremos manipular, v2, punto, y el atributo al cual queremos acceder a su componente x, y de forma parecida aquí querríamos acceder a la componente y del segundo vector. Bien, observemos varias cosas. Primero,
tanto el atributo X como el atributo Y de la clase vector que acabamos de definir han sido definidos mediante la palabra val. ¿Eso qué significa? Pues significa que son atributos inmutables. Es decir, una vez que yo creo un vector mediante el constructor, le doy un valor a ambos atributos y ese valor que le dé ya permanece fijo. Una vez que yo creo un vector, a posteriori, para ese vector no puedo cambiar cuánto vale su componente X y cuánto vale su componente Y, porque las componentes son valores. Decimos en este caso que los objetos que acabamos de crear son vectores inmutables. Si alguna componente del vector, si algún atributo del vector, en vez de ser un val, fuera un var, una variable, entonces sí que podríamos modificarla a posteriori. Yo podría darle un valor inicial en el constructor y más adelante, al ser una variable, mediante la sentencia de asignación, podría cambiar el valor de ese atributo y diríamos que tendríamos vectores mutables. Observemos que, tal como he dicho, los atributos del objeto no son mutables y aquí vemos que si yo, por ejemplo, intento acceder al atributo X del primer vector que vale 100,5 y lo intento cambiar, por ejemplo, con un 0, mediante una sentencia de asignación, tengo un error y el error que me aparece es que estoy intentando reasignar un val. X es un val y por tanto no puedo cambiarlo. Observemos también que al haber dos objetos de tipo vector, tenemos dos X y dos Y en este programa. Esta es la X del primer vector y esta es la X del segundo. Y de forma similar, esta es la Y del primer vector y esta es la Y del segundo. Es decir, tenemos por cada objeto de la clase que creemos los correspondientes atributos. Bien, una vez que tenemos el objeto definido con su atributo y tenemos también el constructor, como veis, lo siguiente que tenemos que hacer para completar la clase es definir las distintas operaciones que nos interesen para manipular estos vectores. Son lo que llamamos los métodos de la clase. Los métodos se definen dentro de la clase mediante la palabra def de forma parecida a como definíamos funciones previamente dentro de nuestros programas. Supongamos, por ejemplo, que yo quiero definir un método llamado módulo y quiero que este método sea una operación que yo le pueda aplicar a un vector y que cada vez que se lo aplique a un vector me devuelva un número real que sea el módulo del vector sobre el cual he aplicado la operación. ¿Cómo calculamos el módulo de un vector? Pues el módulo de un vector es la raíz cuadrada de su componente x al cuadrado más su componente y al cuadrado. Tengo la biblioteca matemática importada, por lo cual puedo utilizar la función sqrt para calcular una raíz cuadrada y para calcular las potencias puedo utilizar la función POW, que recordar coge base y exponente. Esto sería x cuadrado más y al cuadrado. Sumo ambos cuadrados y a todo ello le hago la raíz cuadrada. Y ese es el resultado que devuelve el método módulo para un vector. Por ejemplo, supongamos que quiero calcular aquí, ahora, y guardar en M1, el módulo del vector V1. ¿Cómo lo hago? Pues escribo el objeto sobre el cual quiero trabajar, V1, y con la notación punto aplico la operación correspondiente. Esto significa aplicar el método módulo que acabo de definir sobre el objeto V1. Esa aplicación del método devolverá un número real, que será el módulo de V1. Ese número real devuelto lo guardo en el valor M1, que es de tipo real. ¿De acuerdo? Y que representa el módulo de V1. Si lo que quiero calcular es el módulo de V2, pues lo hago de forma parecida. Sobre el objeto V2 aplico ahora la operación módulo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, algo interesante. Cuando yo aquí dentro de una clase defino un método y utilizo dentro del método X o Y, por ejemplo, que recordemos son atributos de los vectores que estamos definiendo,
Esta X y esta Y, ¿a quién se refieren? Pues se refieren a la X y la Y del vector sobre el cual yo esté aplicando el método. Es decir, aquí, cuando yo ejecute este código y me vaya a la definición de módulo, la X se referirá a la X del vector V1 y la Y se referirá a la Y del vector V1. Pero sin embargo, aquí abajo, en esta segunda aplicación del método módulo sobre el vector V2, cuando haga la aplicación aquí y entremos en el código de módulo, ahora la X se referirá a la X de V2 y la Y se referirá a la Y de V2. Es decir, como veis, a qué se refiere exactamente la X y la Y va cambiando dependiendo de sobre qué objeto estemos aplicando la operación. Es decir, no hay una X y una Y única, hay una X y una Y por cada objeto que pertenezca a la clase. Y dependiendo del objeto que estemos utilizando con la operación, esa X o esa Y será la que se tomará, la que corresponda al objeto en cuestión. Decimos que el objeto al cual le estamos aplicando el método, en este caso por ejemplo aquí V2, es lo que denominamos normalmente como el objeto receptor del método. Por tanto, esta X y esta Y de aquí se refieren a los atributos del objeto receptor del método módulo. No tiene sentido intentar utilizar módulo de forma aislada. Por ejemplo, una llamada como esta no tiene sentido porque módulo de por sí solo no hace nada. Módulo es realmente un método por estar definido dentro de la clase y para poder aplicarlo, para poder aplicar un método, lo primero que necesitamos siempre es por delante un objeto de tipo vector sobre el cual quisiéramos aplicarlo, ¿vale? Tal como hemos hecho anteriormente. Y ese objeto que pongo aquí sería el receptor y la X y la Y que aparecen aquí dentro serían la X y la Y de ese objeto que yo haya puesto por delante. Bien, ¿no? Bueno. Segunda operación que quiero definir. Pues quiero definir ahora un método que lo voy a llamar dirección, que lo voy a aplicar sobre un vector. Es un método de la clase vector, por lo cual se va a aplicar sobre un objeto vector. El receptor va a ser de nuevo un vector. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues si a un vector v le aplico el método dirección, quiero obtener otro nuevo vector como resultado que tenga la misma orientación que el vector original, el vector receptor del método, pero quiero que el vector resultado sea un vector unitario, sea un vector con módulo 1. Es decir, el resultado de esta operación va a ser un nuevo vector, el vector unitario. Bien, ¿cómo calculamos el vector unitario correspondiente a otro vector? Pues una forma de hacerlo es calcular el módulo del vector que me den y dividir el vector que me han dado por dicho módulo. Al dividir un vector por su módulo tengo un vector unitario con la misma orientación que tenía el vector original, ¿vale? Entonces vemos que para poder implementar esta operación, dirección, necesito previamente una operación que me permita dividir vectores. Por ello, antes de implementar la operación dirección, vamos a definir previamente distintos métodos que me permitan realizar operaciones aritméticas con vectores, ¿vale? Bien, y el primero que voy a implementar va a ser un método más que dado un vector me permita y otro vector me permita calcular la suma de ambos, el vector que corresponde a la suma de los dos vectores que me den. Para poder implementar el método más, tenemos que recordar algo que vimos en el tema 1. En el tema 1 vimos que en escala, cuando yo defino algo como esto, el entero 1 más el entero 3, esta expresión, que
calcula la suma de 1 más 3. Realmente, si os acordáis, equivalía a esta otra. Escribir todo esto es lo mismo que decir, cojo el objeto entero 1 y le aplico un método que se llama más, y ese método toma como argumento un valor que es el valor que quiero sumar al objeto 1. ¿Os acordáis de esto, no? Esto y esto otro es totalmente equivalente en escala, ¿vale? La suma es realmente un método con este nombre que se aplica sobre un objeto entero. Este es el receptor del método y que toma como parámetro un argumento que es el segundo sumando. Bien, si quiero hacer algo parecido con mis vectores, voy a comentar temporalmente esta operación que la tengo incompleta. Lo que tengo que hacer es definir para mi clase vector un método llamado más para calcular la suma, que este de aquí va a trabajar en vez de con enteros, con vectores, por lo cual la forma de usarlo sería algo así. Cojo un vector v1 y a mi vector le aplico el método más, pasando como parámetro otro vector v2. Y quiero que todo esto me devuelva como resultado un nuevo vector que corresponda a la suma de v1 y v2. Y ese nuevo vector lo quiero capturar con la referencia v3. ¿De acuerdo? Es decir, a partir de esta definición vemos que el método más que quiero definir coge un único argumento, que es el segundo vector que quiero sumar. Vamos a llamarlo dat. Ese dat que aparece aquí detrás del nombre del método representa el único argumento y sería el segundo sumando. Esta operación, cuando a un vector le paso el método más con otro vector, me acaba devolviendo un nuevo vector, por lo cual el resultado será de tipo vector, con mayúscula, que es el nombre de la clase. ¿Vale? Y ahora vamos a definir qué es lo que hace el método más. El método más tiene que devolver un nuevo vector. ¿Cómo creo un nuevo vector para el resultado? Pues con el constructor. Y ahora tengo que escribir aquí cuál es la componente x del vector suma que estoy devolviendo y aquí cuál es la componente y del vector suma que estoy devolviendo. Bien, para realizar la suma de estos dos vectores, en la componente x del resultado tengo que poner la componente x de este más la componente x de este otro. Y en la componente y del resultado tengo que poner la componente y de este primer vector, el objeto receptor, más la componente y del segundo vector, del vector argumento. ¿Cómo accedemos a la componente x del receptor? Pues recordar que simplemente escribiendo x. Aquí lo hacíamos antes. Si yo pongo aquí una x, me estoy refiriendo a la x del objeto sobre el cual estemos aplicando el método más. Aquí abajo, esta x se referiría a la x de v1. Pero además necesito acceder a la x del argumento. El argumento lo he llamado dat, por lo cual, ¿cómo accedo a su x? Pues con la notación punto. Para el objeto dat y con la notación punto accedo a su componente x. Bien, esta sería la componente x del vector suma y de forma parecida calculamos la componente y del vector suma que estamos devolviendo. ¿Vale? Entonces fijaros cómo ahora aquí tenemos en este método 4x. Cuatro usos de los atributos x e y. Esta x de aquí, que va sin cualificar, se refiere a la x del objeto que está recibiendo el método. Lo mismo que esta y de aquí. Y esta x de aquí, que está cualificada con la notación punto sobre el objeto dat, se refiere a la x del objeto que me han pasado como argumento, que sería v2 aquí abajo. Y de forma similar está y. ¿Vale? Bueno, ya hemos creado una operación que me permite calcular la suma de dos vectores. Y aquí vemos cómo la usaríamos. La podemos usar así, pero igual que ocurría con la notación de suma de enteros, donde no era necesario utilizar el punto,
y podíamos directamente escribir el objeto receptor, el método y el argumento sin paréntesis ni nada. Para los vectores también podemos hacerlo y es mucho más cómodo. Podemos escribirlo así y esta es la forma habitual en la cual vamos a sumar vectores. Pero recordar que lo que estamos haciendo ahí es como si estuviéramos realmente aplicando v1 punto más paréntesis v2. Bien, igual que hemos definido la suma de vectores, podemos definir la diferencia de vectores, será el método menos, y será un nuevo vector, donde las componentes del nuevo vector, que es el vector diferencia, son las diferencias de las componentes de los vectores originales. Y vamos a definir ahora, estas dos operaciones que hemos definido son operaciones que manipulan dos vectores y devuelven un nuevo vector, es decir, son operaciones internas. Vamos a definir ahora una operación producto, con el asterisco, pero en este caso, mediante esta operación producto, no vamos a multiplicar dos vectores, sino lo que vamos a hacer es multiplicar un vector, el objeto receptor del método, por un escalar, por un número real, que va a ser el parámetro. Si yo multiplico un vector por un escalar, lo que obtengo es un nuevo vector, que va a ser el resultado. Este nuevo vector va a ser el vector cuya componente x es la x del objeto receptor multiplicado por el escalar que me han dado, lo he llamado z, y donde la componente y es la componente y del vector receptor multiplicado por el escalar que me han dado, ¿vale? ¿Cómo utilizaríamos esta operación? Pues si yo tengo, por ejemplo, el vector v3 que acabo de definir, puedo definir un nuevo vector v4 cogiendo v3 y multiplicándolo por el escalar 100, por ejemplo. Observar que aquí este es el objeto receptor del método y este es el parámetro que se corresponde con la z. La x que utilizaríamos aquí sería la componente x del vector v3, que es el que estamos multiplicando, y la y que utilizaríamos aquí sería la componente y del vector v3. En ambos casos la z aquí sería el valor 100. El resultado de esta operación devolvería un nuevo vector, que es el que guardamos en v4. Recordar que todas estas operaciones no modifican los vectores que manipulan, porque son vectores inmutables, no podemos modificarlos, sino todas estas operaciones siempre devuelven un nuevo objeto que guarda el vector con el resultado. Es decir, ahora mismo en este programa tenemos en memoria realmente cuatro objetos, v1, v2, v3 y v4. Bueno, una vez que tenemos una operación para multiplicar un vector por un escalar, podemos ahora, ya por fin, definir la operación que, dado un vector, calcule el vector unitario que tiene la misma dirección que este. Bien, para ello, lo primero que tengo que hacer es, si yo tengo aquí, por ejemplo, el vector v4, y ahora en v5 lo que quiero hacer es coger v4 y calcularle su vector unitario mediante el método dirección y guardar ese vector unitario aquí en v5, si yo quiero hacer eso, para poder calcular v5, lo primero que necesito saber es quién es el módulo de v4. ¿De acuerdo? Bien, recordar que dentro de un v4 es el receptor aquí del método. Recordar que dentro de la clase, si yo escribía x o y directamente, me estaba refiriendo a los atributos del receptor. Pero en este ejemplo, para poder calcular el vector dirección, yo lo primero que necesito es calcular el módulo del vector sobre el cual estoy actuando. En este caso el módulo de v4, pero si fuera un ejemplo como este,
en esta invocación lo que necesitaría sería calcular el módulo de v3. Es decir, en general, para poder implementar la operación dirección, necesito poder calcular el módulo del objeto que está recibiendo el método. ¿Cómo puedo, dentro de la clase, en una operación como esta, como la operación dirección, acceder al objeto que está recibiendo el método? Bueno, pues para eso podemos utilizar la palabra this. Si yo dentro de una clase escribo la palabra this, como estoy haciendo aquí, dentro de un método de una clase escribo la palabra this lo que representa es el objeto receptor del método que estoy implementando. Es decir, como estoy implementando dirección, this aquí lo que representa es el vector sobre el cual se ha aplicado la operación dirección. Es decir, si estuviéramos aquí, this representaría v4, pero si estuviéramos aquí, this representaría v3. ¿De acuerdo? Observemos que this siempre va a tener un tipo. ¿Qué tipo? Pues como representa el objeto que está recibiendo el método y todos estos métodos son métodos de la clase que estoy implementando, dentro de una clase, cuando dentro de un método utilizo this, el tipo del objeto que represento corresponde con el tipo de la clase. Es decir, aquí this es un vector. Bien, entonces, para el vector sobre el cual estemos actuando, calculo el módulo con la operación que definimos previamente. Esto es un real que guardo en m. Una vez que tengo ese módulo, ya puedo devolver el vector dirección. Pero voy a andarme un poco con cuidado, porque para generar el vector dirección voy a tener que dividir tanto la componente x como la componente y del vector que me hayan dado por esta m. Y si esta m fuera 0, tendría una división por 0 que es errónea. Así que voy a controlar ese caso con una condición. Si la m que me han dado fuera un 0, entonces voy a provocar una excepción, un error, donde digo que el vector que me han dado, vector de módulo nulo, no tiene dirección. Un vector cuyo módulo es 0 no tiene una dirección definida. En otro caso, si el módulo no fuera 0, el resultado va a ser un nuevo vector, el vector unitario, cuya componente x va a ser la x del vector que me han dado, pero dividida por m, y cuya componente y va a ser la y del vector que me han dado, también dividida por m. ¿De acuerdo? Bien, esto sería un modo de implementar la operación, donde observar que esta m es un real, igual que la x y la y, y por tanto estas divisiones que aparecen aquí son las divisiones de reales. Otra forma alternativa y muy interesante de hacerlo es utilizando la operación producto que definimos antes. Yo puedo coger, y para definir el vector unitario resultado, puedo coger el vector sobre el cual estoy actuando. Recordar que esto lo denotábamos con la palabra this, y puedo multiplicarlo mediante mi operación que tengo aquí definida previamente por el escalar 1 partido m. ¿De acuerdo? Al multiplicar por 1 partido m, realmente lo que estoy haciendo es dividiendo por m. ¿Cómo he implementado esta operación? Pues mediante una división de reales, porque estos valores son reales, esto es una división de reales, y mediante un producto, pero esto no es un producto de reales. ¿Este producto realmente qué es? Es un producto donde su primer argumento es un vector y donde su segundo argumento es un real. Es decir, este producto que estoy utilizando aquí se corresponde realmente con el producto escalar que definimos previamente. ¿De acuerdo? Bueno, y ya prácticamente pues tenemos completada nuestra clase para vectores.